Bueno, señores, continuamos aquí en el Meridiano BTV y de verdad que nos satisface muchísimo tener la presencia aquí del buen amigo Eddie de García, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, ex diplomático, abogado y candidato a diputado. Bienvenido, está en su casa. Muchas gracias. Realmente me Eddie siento... de Gracia. Eddie de Gracia. Sí. Tipo gracioso, Sí. esa es la idea. Bueno, de Gracia. Sí, me siento muy contento. Quiero reiterarle el agradecimiento por la oportunidad siempre con ustedes. Eddie, tú eres un fenómeno en las redes sociales. Todos los que somos tweet lovers te hemos visto en algún momento hablando acerca de la canasta familiar. De hecho, la gente hasta ha hecho memes de que tú vas a los supermercados mirando los diferentes precios. En términos políticos, ¿qué ha sucedido en los últimos 3 años con la canasta familiar? Mire, no hay duda de que realmente las situaciones exógenas, como la guerra, incluso la pandemia, tuvo un impacto en la subida de los precios a nivel internacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que mientras otros países adoptaron políticas correctas para disminuir los precios, y que a sus ciudadanos los alimentos les lleguen sin ningún problema. O sea, generaron lo que es seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. En la República Dominicana, el gobierno no tuvo la capacidad para lidiar con las situaciones y, de alguna forma, proveer esos productos y garantizar que a los dominicanos les llegue la alimentación. Lo que hizo fue más, incluso comprar en el exterior, disminuir la producción nacional y garantizar de alguna forma que sus amigos, proveedores al gobierno, tengan la disponibilidad para traer productos de fuera, incluso productos de primera necesidad, y eso lo que influyó fue en un aumento de los precios. ¿Es culpa de Luis que la comida esté cara? Bueno, en estos últimos 3 años es culpa de Luis que no ha generado las condiciones para que los dominicanos coman como anteriormente comían, que tenían garantizado su alimentación. O incluso, las estadísticas dicen que los dominicanos se han endeudado para comer y que han perdido una de las comidas. Y lo que te dicen quizás que eso es un discurso electorero de la oposición, que todo está bien, que no es cierto lo que andan diciendo ustedes. ¿Qué tú dirías de eso? Mire, yo me cuido mucho de poner, o sea, no hacer una dualidad de los discursos. El discurso humano, yo trato de llevarlo en su condición humana y hay un discurso político. Yo siento que el tema de los alimentos es un tema humano y trato más que hacer política, es de concientizar a la población y, por supuesto, de generarle las condiciones y el clamor hacia el gobierno para que pueda proveer las condiciones necesarias para que los dominicanos puedan de nuevo volver a comer mejor. Eddie, antes de eso, el gobernador del Banco Central, que es una autoridad en materia, o es la principal autoridad en materia económica en República Dominicana, yo creo que hasta por encima del presidente, porque cuando el presidente tiene una crisis, sale el gobernador y dice algo que calma a la gente, o que calma al menos a los más ricos. El gobernador ha insistido con mucha frecuencia y el Banco Central que la inflación, o sea, los precios de los productos de la canasta familiar están controlados y que por tanto no se están tragando el salario de la gente. ¿Qué tú crees de esas declaraciones? Mire, lo lamentable es que el gobernador del Banco Central de alguna forma utilice argumentos para ayudar al gobierno cuando su comportamiento tiene que ir dirigido específicamente a manejar con los criterios prudenciales la economía. Es el funcionario con mayor nivel en el ámbito de lo que administran o tienen que ver con la política monetaria en el país. De manera que salir con una serie de referencias de que en los Estados Unidos hay mayor inflación, que este es el país con la alimentación más barata, cuando la realidad golpea a los dominicanos que van a un supermercado, tienen que enfrentar una canasta de los productos básicos, una canasta alimentaria de 48,000 pesos. Eso no indica que han disminuido o que no tiene un impacto en su salario. De manera que cuando uno ve a los dominicanos que van al supermercado, que van a los mercados, dice otra cosa el discurso. Eddie, hablar ahora en términos políticos, ¿cómo ve el cuadro, el proceso que ya este próximo domingo pues se definen las candidaturas
municipales. Me gustaría saber cuál es el escenario que tú sientes en este momento. Mire, el escenario que se nota es de mucho optimismo en todo el territorio nacional, la Fuerza del Pueblo, sus partidos aliados, la Alianza Rescate RD, y en definitiva, el pueblo dominicano de alguna forma quiere expresarse de cómo ha llevado una política errática el gobierno, y nosotros pues nos sentimos muy optimistas con los resultados que van a venir y que se van a ver a partir del próximo domingo. Nosotros lo que reiteramos es que la oposición va a superar al gobierno en alcaldías. La narrativa del gobierno ya ha disminuido. Antes ellos hablaban de que ganaban con un 70%. Hoy hablan de que ganan más del 50% de las alcaldías. La Fuerza del Pueblo es el partido que va a crecer de forma exponencial, porque de 3 alcaldes que tiene, obviamente que va a subir una gran cantidad de alcaldías, y sobre todo la Alianza Rescate RD, que va a ser la que va a constituir la mayor cantidad de alcaldías, lo que significa que el gobierno perdió frente a la oposición. Eddie, se escuchan voces que plantean la posibilidad de que haya un cambio en la propuesta del PLD y en la Fuerza del Pueblo, de que se haga una combinación Leonel Fernández, Abel Martín. No, mire, nosotros estamos concentrados en nuestro candidato, el doctor Leonel Fernández, como presidente, y obviamente que en la alianza lo que se ha pautado es que en caso de una segunda vuelta, uno de los dos apoyaría al candidato que quede en segundo lugar, o sea, el que quede en tercer lugar. De manera que eso no se ha discutido. No se ha hablado, porque es una facultad que tiene de forma directa el presidente de la República, o sea, el candidato, de escogerlo. De manera que nosotros lo que nos concentramos es en nuestro candidato presidencial, que es el doctor Leonel Fernández. Leonel ha sido presidente 3 veces y yo creo que el principal hándicap que han creado de él, la principal maleza, es el tema de la corrupción. ¿Qué tú le respondes a la gente cuando dice, sí, es verdad, él hizo elevado, sí, es verdad, él hizo túnel, es verdad, él hizo el metro de Santo Domingo, pero tiene un grupo de ladronazos al lado? ¿Qué tú le dirías? No, mire, yo no tengo, o sea, cuando alegan, o sea, con ese calificativo, yo creo que no es la forma más apropiada de referirse. Pero eso es lo que dice el pueblo. Bueno, y ahora tú tienes que crear no es lo que dice una el pueblo. Respuesta para el electorado, a fin de que el electorado diga, no, eso fue una campaña, o eso es cierto, o eso es falso. No, porque mire, el político tiene que responderle al electorado. No es lo que dice el pueblo. El pueblo dice todo lo contrario. Eso lo dicen opositores radicales a Leonel Fernández, de lo que nosotros no nos hacemos eco de esas posiciones. El pueblo mayoritariamente... O sea, que no hubo corrupción en los gobiernos de León. Mire, siempre la corrupción se puede presentar. Incluso en este gobierno se ha evidenciado muchos casos de corrupción. Pero es un mal... ¿o no hubo en los gobiernos de Leonel corrupción? Mire, en los procesos políticos, históricamente nosotros hemos tenido procesos de corrupción. Ahora, ¿quiénes la han generado las condiciones para poderla perseguir? Si usted nota la legislación que hay en la República Dominicana de persecución a la corrupción, todas fueron promovidas durante los gobiernos de Leonel Fernández. El que mayor transformación hizo para perseguir la corrupción fue durante los gobiernos de Leonel Fernández. Pero es un fenómeno que se viene presentando históricamente en diversos gobiernos y que erradicarlo es un tema del futuro. Ahora, ¿qué es lo que le corresponde a un gobierno? Perseguirla, y eso lo hizo Leonel Fernández. Ahora, ¿qué es lo que se dice en la calle? Que Leonel Fernández es el único que garantiza una segunda ola de transformación en la República Dominicana y que está acompañado de los principales técnicos y las personas con experiencia para resolver el problema que Luis Abinader no ha podido enfrentar. Eddie, tus planes, tu proyecto ante la posibilidad de lograr la diputación. Mire, por supuesto que quiero, en este caso de ser electo diputado, promover una serie de iniciativas legislativas. Y en eso, de alguna forma, vuelvo al punto inicial. Proyectos que son de carácter humano. Yo quiero promover una serie de legislaciones que tienen que impactar de alguna forma en la disminución de los precios. Y eso lo hago porque siento que es un tema humano. Y fortalecer
las legislaciones que hoy tenemos, garantizar seguridad alimentaria, por un lado, y garantizar a nivel legislativo soberanía alimentaria, visto como la disponibilidad que tiene que tener el gobierno de producir sus propios alimentos, o sea, incentivar la producción nacional para, como dominicano, no tener que nosotros ir a los mercados internacionales que por efectos de la pandemia, de la guerra, situaciones exógenas que se producen, tienden a aumentar los precios. Cuando nosotros podamos producir nuestros propios alimentos, garantizar seguridad alimentaria, el tercer punto sería, de una forma radical, la disminución natural de los precios de los productos de primera necesidad. Pero ¿cómo un legislador puede, desde su curul, cambiar, por ejemplo, algo como el anticipo, que es una de las reglas de juego que el gobierno está utilizando para exprimir a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, que al final ellos tienen que transferírselo a nosotros, los consumidores? ¿Cómo un legislador, sin tener quizá el quórum con el gobierno, puede lograr hacer eso? Mire, todo en definitiva termina en el Congreso. Todas son legislaciones que están previstas y de las que el gobierno se auxilia para poder imponer ese tipo de práctica. Por eso, sí, desde el Congreso nosotros podemos generar iniciativas dirigidas a disminuir los precios, visto siempre que uno pueda adecuar esa serie de legislaciones. Y un legislador, el hecho de que no tenga la mayoría, un legislador depende mucho de su capacidad de poder concertar con las diversas fuerzas políticas que intervienen en el Congreso los proyectos legislativos que son de carácter general y que compromete al gobierno, la oposición y los demás partidos. De manera que el tema de los precios sí se puede atacar, su disminución, verla, creando legislaciones que puedan darle una herramienta al gobierno y obligarlo a que retorne de nuevo a la producción nacional, que es el punto neurálgico de cómo sí se pueden disminuir los precios. Su mensaje final a la militancia para que vote por usted. Bueno, decirle al pueblo dominicano, primero agradecerle por ese nivel de aceptación que se ha expresado en nuestra candidatura. De alguna forma ha acogido el discurso, lo nota como un discurso noble y un discurso que puede obviamente ser viable y que puede ser posible verlo desde el Congreso. De manera que agradecerle siempre ese respaldo que se ha venido manifestando en las redes sociales, en los diversos encuentros que nosotros sostenemos en la circunscripción, y que eso de alguna forma pues le garantiza a la Fuerza del Pueblo, a los partidos aliados, al BIS, que es quien nos lleva también, que puedan tener un legislador seguro en la circunscripción 1. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a los amables telespectadores que mantengan la sintonía, porque resta mucho más contenido aquí en el Meridiano BTV.